La geriatría y gerontología, dos áreas que se encuentran y se complementan para tratar de dar respuesta a los embates que se presentan durante el proceso del envejecimiento. Tenemos que cuando el ser humano comienza a preguntarse sobre el por qué hay un decaimiento de las funciones vitales que él ha podido sobrellevar durante el largo ciclo vital, en ese momento entra en juego lo que se llama la unidad biopsicosocial. El hombre de comunidad biopsicosocial. Esto se comenzó a desarrollar a partir de los años 50, en el que se implicaba una concepción de un humano como ser único, pero en su totalidad determinado por aspectos psíquicos, biológicos y sociales, mutuamente interdependientes. Como totalidad, el individuo necesita ser comprendido y atendido por un equipo interdisciplinario o por profesionales que estén atentos a todos los factores que influyen, sin caer en el mero biologismo médico o psicologismo que finalmente parcelan al individuo. Por tanto, es importante señalar que en este individuo todos estos procesos son dinámicos y cambian a través de las distintas edades. Yendo hacia el resumen histórico de la gerontología y la geriatría, debemos considerar que el término gerontología proviene etimológicamente del griego gerón, que significa viejo, y logos, que significa estudio. Parece que el término gerontocracia era con el que se describía en la Grecia antigua al gobierno controlado por los ancianos. Pudiera haber sido quizás el término precursor. También los espartanos capitalizaban la experiencia de los ancianos, y los gerontes eran un consejo de 28 hombres que pasaban de los 60 años y controlaban el gobierno de la ciudad-estado. En 1903, Michael Menchikov, él como sociólogo y biólogo ruso, sucesor de Pasteur y premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1908, él propuso la gerontología como ciencia para el estudio del envejecimiento, ya que según él traería grandes modificaciones para el curso de este último periodo de la vida. Pero el término geriatría fue acuñado por Nasher en su obra presentada en 1907 ante la Academia de Ciencias de Nueva York, titulada Geriatría, las enfermedades de los ancianos y su tratamiento. Este eminente pediatra norteamericano y fundador del primer departamento de geriatría en los Estados Unidos, en el Hospital Monte Sinaí de la ciudad de Nueva York, explica en esta publicación que el término también se deriva del griego gerón, viejo, iátricos, que significa tratamiento médico, de manera que la geriatría significa el tratamiento médico del viejo, mientras que la gerontología es el estudio del envejecimiento. Ya vamos viendo las diferencias que se encuentran en estos dos términos. Pero también hay que mencionar, dentro de la historia de la geriatría, a la doctora Marjorie Warren, que en un inicio fue enfermera y posteriormente cursó los estudios de medicina. Ella comenzó a promulgar mucho a partir de los conceptos que había manifestado Nasher sobre el término geriatría, en el cual proponía que a partir de la década de los 30, un tratamiento médico consiste en simplemente alimentar a los adultos mayores hasta que murieran, pero esto no era suficiente. En su opinión, los adultos mayores debían ser diagnosticados, tratados, cuidados y apoyados correctamente sin importar su edad ni su condición de salud.
observó que muchos pacientes podían rehabilitarse y recuperar la independencia. El término lo acuñó efectivamente Nasher, pero quien despuntó desde el punto de vista operativo el término fue Marjorie Warren. Por eso se la considera la madre de la geriatría. La geriatría, por tanto, es una rama de la gerontología y la medicina que se ocupa de los aspectos clínicos, terapéuticos, preventivos y sociales en la salud y enfermedad de los ancianos. Una ciencia práctica aplicada que se ocupa de la asistencia integral a los adultos mayores. Entonces, cuando hablamos de geriatría, hablamos del diagnóstico y tratamiento de enfermedades agudas y crónicas, así como la recuperación funcional y la reinserción en la comunidad. Por ende, hablamos del entorno del adulto mayor como punto de partida para que tenga la continencia necesaria para salir adelante ante la vulnerabilidad que las enfermedades le producen. El desarrollo y la aceptación de este término, que era descriptivo y conciso, como la gerontología y la geriatría, dieron pasos importantes en el avance de la ciencia y la práctica, pero no se pudo asumir el desarrollo de un término de manera implícita hasta que la ciencia comenzó a sembrar esa gran pregunta del por qué el envejecimiento. En 1960 el Comité para la Historia de la Gerontología mostró que el conocimiento de la bibliografía gerontológica antes de 1950 era difícil de clasificar y generalmente inadecuado para las necesidades de este campo. Aquí se habla mucho del trabajo de Freeman, El envejecimiento de su historia y literatura, en el que describió 9 periodos en el conocimiento científico de la vejez durante los 5000 años que han precedido, y mostró cómo la preocupación por la muerte precede a la preocupación por el envejecimiento. Aquí hay observaciones, reflexiones y especulaciones heterogéneas sobre el avance en la edad previos a la emergencia del establecimiento de la gerontología como estudio científico. En los siglos XVII y XVIII, Francis Bacon y Benjamin Franklin esperaban descubrir las leyes que gobernaban el proceso de envejecimiento para establecer después un utópico rejuvenecimiento. A partir de ellos nacen las teorías sobre el rejuvenecimiento y la medicina antiedad, que actualmente están dentro del gran campo del comercio de la medicina. El estudio académico sobre las personas ancianas y el envejecimiento va a comenzar en la Edad Moderna con los trabajos biométricos de Quetelet y Francis Galton. Quetelet es considerado el primer gerontólogo de la historia al establecer los diferentes estudios de la evolución de la vida humana. Él aplicó la curva de Gauss, lo que supuso una auténtica revolución conceptual en su tiempo. La gerontología social fue definida en 1914 por Eduardo Stiglitz como una ciencia que se ocupa del hombre como organismo social, que existe un ambiente social y aceptado por éste. Por ende, comenzamos a hablar también del entorno. Todo esto fue evolucionando, fue durante mucho tiempo cuestionado debido a diferentes criterios que se tenían en consideración. Pero volvemos nuevamente a lo que aportó Marjorie Warren. Ella, una vez que culminó sus observaciones, definió que la vejez no es una enfermedad, un diagnóstico exacto es esencial hacerlo, muchas enfermedades de la vejez son curables y el reposo injustificado puede ser peligroso porque aumenta la dependencia del adulto mayor. Bueno, con el desarrollo de la especialidad también fueron desarrollándose herramientas clínicas, dentro de ellas
tenemos los gigantes de la geriatría, que están constituidos por la fragilidad, por la inmovilidad, úlceras por presión, depresión, insomnio, incontinencia, demencia, iatrogenia, polifarmacia y la impotencia sexual. Entonces, todos estos gigantes de la geriatría son las herramientas, las bases para poder hacer un diagnóstico adecuado. Y eso es lo que diferencia al médico geriatra del médico internista, en que más allá de lo biológico también debe examinar pacientes que tienen sintomatología atípica e individualizada y tener un gran dominio de la psicología y de la medicina social. La especialidad en sí comenzó a desarrollarse a finales de los años 50, alcanza un pujante avance en las décadas de los 80 y 90, la intensificación de su progreso dentro de muchos países y la extensión de otros nuevos es sin duda un resultado de gran interés para poder seguir ejerciendo una medicina basada en evidencia. Estos avances lograron grandes aportes debido a las experiencias aportadas por diferentes médicos que se dedicaban a la gerontología y a la geriatría. Asimismo también el trabajo compartido, el trabajo de equipo con la red de ayuda de los adultos mayores también lograron incrementar estas experiencias. Muchos congresos, simposios y conferencias han logrado también aumentar más aportes dentro de este campo. La geriatría y la gerontología constituye un trabajo en equipo, un trabajo interdisciplinario, en donde también entran en juego la psicogerontología y la psicogeriatría, que en otras charlas que voy a presentar voy a explicar un poco más sobre esto. Bueno, esto ha sido todo por este canal. Esperamos que les haya agradado. No olviden suscribirse al canal Gerontópolis, y cualquier sugerencia u observaciones, estoy siempre a las órdenes. Un gran abrazo. Pasen muy bien.